Hola, ¿qué tal, estimados amigos? Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado y por medio de la presente quiero compartir con ustedes comentarios acerca de un concepto que muchas veces nos encontramos en personas jurídicas que tienen directorio y confundimos un límite tributario con respecto al monto de dicho concepto. Me refiero a la dieta o remuneración del directorio. Hace unos días un colega me preguntaba: Dionisio, disculpa, nosotros en la empresa tenemos utilidad. ¿Es cierto que al directorio le tengo que dar el 6% de dicha utilidad? Y la respuesta es no. Pregunta nuevamente: ¿la dieta del directorio es del 6% de la utilidad comercial? La respuesta que nosotros vamos a señalar es no. Y te voy a presentar cuáles son los argumentos que nosotros tenemos que tener en cuenta al respecto de esto. En primer lugar, hablar de la dieta o hablar de estos dos conceptos que vienen a ser las remuneraciones que se plantea el directorio, eso está dentro de la liberalidad de cada persona jurídica. Es decir, la norma tributaria establece de referencia un concepto, cuantifica un 6% de la utilidad comercial. Pero esto es un límite tributario. La norma tributaria, de hecho, la ley del impuesto a la renta no nos puede plantear un tope frente a esto. Entonces, hay que tener cuidado con eso. En la cartilla de la administración tributaria vinculada a rentas de tercera categoría nos hace recordar de cuáles son los parámetros para aplicar este límite. Una empresa puede decidir entregarle un monto X al directorio. Eso no está sujeto a un límite. Ahora, si hay un candado tributario, si hay un tope que establece la norma del impuesto a la renta, esa es otra cosa. Pero no existe una norma que diga todas las personas jurídicas que tienen directorio, 6%. No, te están confundiendo. Exploremos más acerca de este tema del 6% y veamos algunas cosas que son interesantes. En primer lugar nos dice las remuneraciones, cabe recordar las remuneraciones, y también, ¿por qué no? Se nos hablaba de dietas, ¿no? Que por el ejercicio de sus funciones correspondan a los directores. En este caso, obviamente, es una sociedad anónima que tiene directorio. Veamos. Las mencionadas remuneraciones o dietas, es que cuando se usa el término remuneraciones, muchas personas, seguramente te pasa a ti también, vinculan esto a lo que es rentas de quinta categoría, ¿no? Y también habría que ver eso, ¿no? Entonces, por eso el término. Dieta, remuneración, ¿qué es Dionisio? La norma señala remuneración, comentario de remuneración, pero en fondo dietas. Veamos también luego qué categoría afecta, ¿ya? Las mencionadas remuneraciones, siguiendo con la lectura de la cartilla, serán deducibles solo en la parte que en el conjunto no exceda del 6% de la utilidad comercial. ¿Ya? Entonces acá lo que tenemos es un límite. Recordemos que el artículo 37 del reglamento de la ley del impuesto a la renta nos plantea siempre límites. Y de acuerdo a esos límites, nosotros vamos a ver qué parte es deducible y qué parte no. Ahora, otro concepto que hay que tener muy en consideración es este, ¿no? El tema de la utilidad comercial. Hay que recordar que cuando nosotros hablamos, pásame la pizarrita de apuntes, cuando nosotros hablamos de los siguientes conceptos, por ejemplo, utilidad, hablamos de pérdida contable. Esto está dentro del ámbito de la contabilidad, valga la redundancia. Y cuando nosotros hacemos una referencia a términos como renta, renta neta, esto y renta neta imponible, esto están bajo el enfoque tributario, particularmente del impuesto a la renta. Entonces, nosotros en contabilidad, al momento de realizar la declaración, partimos de acá para ir aquí. Y eso nos hace recordar que
en un esquema de cierre contable y en un esquema de determinación del impuesto a la renta, observar si es que tenemos tipos de utilidad. Ese es el concepto, si tenemos tipos de utilidad. A ver, sigamos revisando, porque dentro de este límite se nos plantea: las mencionadas remuneraciones serán deducibles son la parte que en el conjunto no exceda el 6% de la utilidad comercial. La pregunta es, ¿qué es utilidad comercial? Nosotros, cuando realizamos nuestro cierre contable dentro de los balances de comprobación, sabemos que hay utilidad. Sabemos que hay una utilidad antes de participación de impuestos, sabemos que hay una utilidad antes de impuestos, sabemos que es una utilidad neta. La pregunta es, ¿qué es utilidad comercial? ¿Alguna vez tú, cuando has trabajado en la elaboración de un estado de ganancias y pérdidas, te has topado con un concepto de utilidad comercial? La respuesta es no. ¿Sí? Entonces, pero veamos qué pistas nos da la norma para poder trabajar. Utilidad comercial del ejercicio antes del impuesto. ¿Ya? Entonces ahí ya nos da una pauta interesante. Nos habla de una utilidad comercial antes del impuesto. Para ello, nosotros podemos referirnos a lo siguiente. Y esto usualmente se trabaja cuando vinculamos el estado de resultados versus la sección de determinación del impuesto a la renta. Nosotros tradicionalmente, bueno, tenemos ingresos por ventas, a esto le quitamos el costo de ventas, nos viene a ser el resultado bruto, a esto le quitamos los gastos de administración, a esto le quitamos los gastos de venta, viene el resultado operativo, de acuerdo a lo que señala la cartilla, bueno, la estructura que nos presenta SUNAT, ¿no? Siguiendo por aquí, nosotros tenemos, a eso le quitamos otros gastos, gastos financieros, otros gastos. A esto le podemos adicionar gasto financiero, más otros, perdón, ingreso financiero, otros ingresos, ¿no? Y determinamos nuestro resultado antes de impuesto. Ahora, el resultado antes de impuesto, le quitamos el impuesto a la renta y obtenemos el resultado neto, ¿sí? Entonces, nosotros ya sabemos, y eso lo he comentado varias veces acá en YouTube, que es el resultado antes del impuesto a la renta, el que se vincula con la sección de determinación del impuesto a la renta, que con esa famosa casilla 100. Ya, entonces, esas dos secciones, cuando tú tienes la declaración anual, tienes estado de resultados y del estado de resultados pasas a la sección de determinación de renta. Entonces, al momento de cuando la norma nos hace referencia a utilidad comercial, es importante tener en cuenta este dato. Utilidad comercial antes de impuestos. Ya, entonces, este es el valor que se va a considerar para determinar el tope. Ya, ojo con eso. Entonces ya sabemos dónde encontrarlo estructuralmente. Bien, por lo tanto, nos dice, bueno, esto más bien es obvio. En la medida que no haya utilidad comercial en el ejercicio, no podrán ser deducidas la remuneración. Obviamente, pues, obviamente. Pero entonces quiere decir que tenemos que tener mucho cuidado en ubicar dónde está nuestra utilidad comercial, ¿no? Si yo tengo, en vez de una utilidad, un resultado acá antes de impuestos, si yo tuviera acá una pérdida, entonces definitivamente no habría cómo deducir esa remuneración a directorio. Ya, entonces, ojo con ese detalle, colegas. Ahora, por otro lado, esto más bien es la calificación que se hace desde la perspectiva del director. ¿Ya? Entonces acá, eso era la empresa, acá desde la perspectiva del director, que en este caso es una persona natural. A ver, veamos cómo categoriza. ¿Y por qué Dionisio es dieta, director? No entiendo. El importe abonado en exceso constituye renta gravada para el director que lo perciba, ¿ok? Por lo que los directores perceptores de retribuciones a que se refiere la deducción las considerarán rentas de cuarta categoría del ejercicio gravable en que las perciban, ¿ya? En que las perciban. Computando tanto las que hubieran resultado deducibles para la sociedad como las que hubieran reconocido el exceso. Ok, de ahí viene el pequeño detalle. Si uno es director en una sociedad anónima, obviamente recibe remuneraciones
nosotros le decimos dietas, son sinónimos. No remuneración porque el término confunde un poquito. Cuando dice remuneración podría ser renta de quinta, no renta de quinta. Dietas. Y esto tiene un tratamiento al ser renta de cuarta categoría. ¿Ya? Perfecto, entonces hay que tener en cuenta ese detalle. El cuadro de resumen es demasiado obvio, se nos plantea aquí. El exceso de las retribuciones asignadas a los directores de sociedades que resulte de aplicación del límite no será deducible para efecto de la determinación. Obviamente lo voy a tener que reparar. Entonces con eso, colegas, nosotros podemos afirmar algo que es muy relevante, que cuando nosotros trabajamos, nuevamente acá vamos a poner el cuadro, y quiero que quede claro el concepto. Cuando estamos en una sociedad anónima y esta sociedad anónima presenta directorio, está conformado por diversas personas naturales. Estas personas obviamente van a recibir dinero por formar parte del directorio, pero estos importes se determinan, Dionisio, se determinan por norma tributaria, por el impuesto a la renta. La respuesta es no. No, entonces no podemos, es un pésimo ejercicio. Muchos docentes también dicen, a ver, determinen la remuneración al directorio y eso es el 6%. No, está mal. En ninguna norma, en la parte de la norma del impuesto a la renta, se señala que el directorio debe ganar 6%. No, lo que sucede es que el monto que nosotros asignemos aquí en soles, esto que estamos asignando, un monto soles, XXX soles. Lo que dice la norma es, ok, tú lo contabilizas, perfecto, es remuneración a directorio, le pones una 6.2, le pones una 6.3. Ok, lo que va a pasar es de que al momento de declarar, esto está sujeto a un límite. ¿Ya? No es que se cuantifique un límite. Ese límite es el 6% de la utilidad comercial. Y esa utilidad comercial es antes de impuesto a la renta. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener cuidado. Dionisio, y si entonces en la empresa salió pérdida contable, pues sencillamente pérdida contable a la misma altura de una utilidad antes de impuesto, sencillamente no va a haber posibilidad de deducir la remuneración al directorio. Ah, que le podemos pagar, se le va a pagar. Dionisio, una empresa salió pérdida y al directorio se le pagó. Perfecto. Pero si tenemos una pérdida contable, obviamente no hay una utilidad comercial, entonces eso se tendría que reparar en su integridad. A eso va el concepto. Ahora, la cartilla nos plantea también un ejemplito, vamos a comentarlo. Ahí nos dice, la empresa comercial Eliana, SAC, obtuvo una utilidad contable según el estado de situación financiera. Otro tema que va a causar bastante confusión, ¿ya? Una utilidad contable según el estado de situación financiera, ¿no? Si hace referencia a este tema en particular, ya no calza, porque la única utilidad contable que yo tengo acá es la utilidad neta. Y yo observo que la utilidad referencia que hacemos acá es la utilidad comercial antes del impuesto, entonces no es la utilidad neta. Entonces el caso está, desde mi punto de vista, mal redactado. Debería ser, obtuvo una utilidad comercial antes de impuesto a la renta. ¿Qué es lo que se trabaja? De este importe, ¿okay? 3.520.000. Y ha registrado como gastos las remuneraciones de los directores por un importe de esto. Ya, las remuneraciones. Y en general, el dinero que nosotros le entregamos a los miembros del directorio. De acuerdo a las normas que se estipulen dentro de la misma persona jurídica. No la norma tributaria. Entonces decimos, utilidad contable. Ok, mejor hubiera sido referirnos a una utilidad comercial. Antes de impuestos. Pero bueno, ahí se tiene. Ahora, Dionisio, mi duda es la siguiente. Sí, colega, ¿por qué a la utilidad que nos están planteando aquí nosotros le sumamos?
Es que lo que pasa es que corregimos la aplicación del límite. Al sumar, aquí nosotros estamos retirando. ¿Qué estamos retirando? El importe por remuneración del directorio. ¿Ya? Porque yo no puedo hacer el cálculo considerando remuneración de directorio, estaríamos redundando, es por eso que se agrega. Al agregar un gasto, corregimos, y entonces la utilidad corregida sin remuneración al directorio, obviamente es esta. Entonces, ¿cuánto yo le he mandado al gasto contablemente? 541.692. ¿Cuánto es aceptable? Solo es aceptable el 6% de esto. Entonces, de ahí sabemos que esto es gasto deducible y sabemos que esto es un reparo. ¿Ya? Por favor, colegas, no cometamos ese error. No cometamos el error de afirmar, Dionisio, la dieta, la remuneración de directorio es 6% de la utilidad comercial. Eso no es así. ¿Ya? En realidad, cuando se hace referencia a este tema, el 6% de la utilidad comercial, lo que se está señalando es la aplicación de un límite para efecto tributario. ¿Ya? Entonces ahí, para redondear, este 6% es igual a un límite. Entonces acá le ponemos, ahí le ponemos límite. La empresa puede colocar el importe que desee por remuneración de directorio. La norma no lo prohíbe. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. No confundirse ahora que estamos cerca a la fecha de presentación de declaración anual, colegas. Hay que ser muy cuidadosos. Si el video te pareció interesante, nos puedes apoyar compartiéndolo en tus redes, y si deseas también te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube y obtener acceso a todos los videos que publicamos frecuentemente. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos. Hasta la próxima.